¿Mm? Negativo. Pero esta expresión, 1 sobre r cuadrado solamente, ¿hacia dónde se va? Miren, aquí yo coloqué yo tanteé con un r cuadrado, coloqué r cuadrado siendo 0.001 y doy 10.000. ¿Qué pasa si coloco números más pequeños? Pues esto empieza a crecer, ¿no? Es Sí. decir, si coloco aquí otro cero, entonces aquí me da otro cero y me daría 100.000. Y así sucesivamente, si coloco más ceros aquí, es decir, números más pequeños, esto empieza a crecer y a crecer y a crecer. Todo esto se va hacia infinito. ¿Listo? Como que hay un menos, me quedaría 1 menos infinito, entonces el límite tiende a menos infinito. Más o menos esa es la explicación de por qué la gráfica de esa función, que es discontinua en cero, eh, se va acá hacia abajo del eje Z, hacia menos infinito. ¿Listo? La explicación. Bueno, entonces ya estudiamos funciones de dos variables y estudiamos el límite de funciones, límites que no existen. Se introdujo el concepto de continuidad hoy, que se hace a partir del límite, ¿no? Y ahorita sí podemos pasar a otro concepto que es el de las derivadas parciales. ¿Cómo vamos a derivar estas funciones de dos variables? Bien. Entonces ya vamos a cambiar de sección. ¿Listo? Antes de cambiar de sección, ¿quieren hacer un comentario o hacer alguna pregunta? ¿Cómo les ha ido en los otros cursos? ¿Está muy complicado la situación? Profe, ese internet está muy malo. Creo que es el mío. ¿Cómo? ¿Está muy mal el internet? Voy a quitar el video aquí. ¿Ahí me escucha mejor o no? Sí, señor. Bueno, entonces el quiz es el próximo martes, ¿listo? Bueno, veamos el contenido programático, a ver. O podemos hacerlo el sábado si quieren más tiempo. Sí, profe, el sábado, para hacer más ejercicios. Sí, el sábado. Para El estudiar sábado, más también. el próximo sábado de 6 a 6:30. Listo, 30 minutos. Profe, pero Muy entrarían sencillo. los temas de límite y continuidad solamente. Sí, claro, eso sí, puede ser límite y continuidad solamente. ¿Por qué no? Sí, para que tengan tiempo. Voy a ¿Cuántos colocar el ejercicios nos contenido. podría, profe? Uno nomás, uno. Ah, bueno, profe. Gracias. Para no complicarnos con esta parte de límite y continuidad ni nada de eso. Lo más interesante, el curso comienza con derivadas parciales, integrales dobles, triples, toda esa parte ahí. Es interesante. Y, A profe, ¿qué ver, pena? ¿Por qué plataforma sería el quiz o cómo se haría? yo envío la pregunta por el grupo. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente, miren. No todos los estudiantes van a recibir la misma pregunta, ¿listo? Van a haber 3 tipos de quiz, pero todos con el mismo nivel de dificultad. Y lo voy a asignar de acuerdo al último dígito del código de estudiante, ¿no? Entonces yo puedo colocar el quiz para los estudiantes con último dígito entre 0 y 3. 0, 1, 2 y 3. El otro quiz para los estudiantes con dígito entre 4 y 6. Y el otro entre 8 y 9. Pero el nivel de dificultad es el mismo, ¿listo? Pensado para que se resuelva en 20 minutos y otros 10 minutos para que tomen foto y me envíen la foto por interno al WhatsApp. Y por el WhatsApp también en el grupo les envío los quizzes correspondientes. Una pregunta corta, una sola. Una sola que puede tener 2 ítems. ¿Bien? Pero los 2 ítems sobre la misma pregunta, pues. Eso va a ser. Entonces, en este contenido programático se dice que el quiz era en la segunda semana. Bien, sin embargo, eso se cambió
en la reunión de coordinadores, decidimos que se hiciera el quiz 1 en la tercera semana. Bien. Entonces, por eso podemos hacerlo el próximo sábado. Aunque si quieren, como va a ser solo límite y continuidad, no prefieren el martes para salir de eso rápido. Profe, el quiz va a ser de los ejercicios, ¿cierto? Solo de los ejercicios. Sí, pareció los ejercicios que he sugerido, sí. Yo creo que mejor el martes. Sí, el martes. Sí, profe. Eso, hagámoslo el martes mejor porque como va a ser solo continuidad, límite y continuidad, porque ya para la otra semana empezamos a ver derivadas parciales, regla de la cadena, empezamos a ver otro montón de cosas que no van a tener que ver con el quiz, entonces vamos a salir del quiz rápido ya. Yo ahorita les digo unos ejercicios preparatorios para el quiz, ¿listo? Profe, pero podría ser, por ejemplo, como a finales de la clase, por decirlo de alguna forma, al menos después de las... No, porque ustedes se cansan, no es que ustedes después de la clase están Sí. cansados y para hacer quiz, no es mejor al inicio. Claro, sí, mejor al inicio. Sí, profe. Ya ustedes se quedan tranquilos, porque ustedes se llenan de información y luego hacer el quiz. Es como competir en una carrera y primero correr, cansarse y luego hacer la competición. Ya ustedes están cansados, no rinden igual. Así en el quiz también. Mejor la primera hora que ustedes tienen toda su energía ahí. Entonces, dejémoslo para el martes, ¿listo? Y que sea solo límite y continuidad para no colocar más temas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el concepto de derivadas. ¿Cómo vamos a derivar estas funciones de dos variables? ¿Listo? Vamos aquí a la pizarra a dar una introducción. Entonces tenemos f que depende de x y de y. Entonces, ¿cómo definir el límite ahí? Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos, o es deseable, que las derivadas de estas funciones de dos variables sean una extensión de la derivada de una función de una variable real, ¿no? Y que las propiedades que conocemos allá en cálculo diferencial, por ejemplo, ¿cómo se deriva? Si yo tengo f funciones de una sola variable, f por g, ¿se acuerdan de cómo derivar el producto? ¿Se acuerdan de todas estas reglas del cálculo diferencial? ¿Quién se acuerda de eso? Y antes de entrar en materia aquí. El primero por el segundo por más el segundo por el primero. Exacto, entonces sería La f' derivada primero por el g. segundo sin derivar. Que Más sería el primero sin por g. derivar. Por la derivada del Eso. segundo. Exacto, entonces tenemos todas estas reglas allá en cálculo diferencial. Y la división, ¿se acuerdan de la regla para derivar f sobre g? ¿Cómo es que era esa regla? Era también una división, ¿no? La Aquí ya derivada que del primero menos el segundo sin derivar. la derivada del primero, sí. Por el segundo, por el de abajo, pues el denominador sin derivar. Menos f por... Primero sin derivar por la derivada del segundo. eso es un menos. Entonces, esas son las reglas de derivación que teníamos allá en cálculo diferencial, donde f y g son funciones de una variable. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que estas reglas sigan siendo válidas acá en el curso de multivariable, ¿listo? Entonces, por eso se va a definir las derivadas parciales de una función de la siguiente forma. Pero antes, permítanme recordar otra cosa. ¿Cómo fue que se definió f' de x allá en cálculo diferencial? Nosotros tenemos las reglas para derivar, pero esas reglas vienen de un límite, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el límite que uno tenía que calcular? El límite cuando h tiende a 0, así fue que lo vieron. Límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx. ¿Ustedes vieron ese concepto? Sí, señor.
Entonces aquí va a estar la clave para definir derivadas parciales. Bien, seguir esta noción de límite aquí. Entonces nosotros veíamos esto, f de x más h menos f de x. Todo esto dividido h. ¿Listo? Ese fue el concepto, la definición formal del límite. Perdón, de derivada como un límite. Y también teníamos una representación geométrica de los límites, ¿no? ¿Qué representaba un límite en un punto dado? El límite de una función en un punto, ¿qué es? Geométricamente hablando. Yo tengo aquí el plano cartesiano y grafico una función de una variable, ¿no? Digamos que la gráfica es esta. Y aquí, digamos que este es el punto, aquí es x. Entonces, ¿qué querría decir f' de x? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué era f' de x? Geométricamente hablando. La derivada, o sea, de x sobre t. Sí, pero la interpretación, eso me da un número, ¿cierto? Si yo tengo una función f y mi cálculo f' de 3, si la función es derivada y calculo f' de 3, eso me da un número. ¿Qué quiere decir ese número? ¿Alguien sabe? ¿Qué era ese número? Que está derivando en 3. Pero eso no tiene que ver con la pendiente y una recta tangente, ¿no se acuerdan? Algo así. Claro, esa es la pendiente y la recta tangente. Entonces, si usted tiene aquí x, esta curva que yo hice aquí es la gráfica de una función f. Si yo en este punto, aquí, trazo la recta tangente a la curva en ese punto, pues, la recta tangente es algo así, ¿no? Toca la curva f, la gráfica de la función, exactamente en ese punto, solo ahí. Y nosotros hemos dicho que f' de x, f' de x, es la pendiente de esta recta tangente y en la inclinación. Entonces, si f' me da, f' en x me da 2, pues eso me indica la inclinación. Si la gráfica de la función sigue así y aquí baja, entonces yo calculo la derivada de la función en este punto. ¿Cuánto me haría la derivada de la función en este punto? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo no, daría negativo porque No, miren, si ya, usted traza la recta tangente en ese punto, miren, es sí, ya esa. de negativo. Está haciendo, Y esa, está. esa recta tiene pendiente negativo, ¿no? Entonces en el caso daría negativo. Entonces tenemos una noción de la derivada de una función como un límite, ¿no? Este límite aquí. Tenemos interpretación geométrica como la pendiente de la recta tangente. Y bueno, hay unas reglas de derivación. Eso fue lo que se hizo en cálculo diferencial más o menos, ¿cierto? Con algunas aplicaciones, claro. ¿Ustedes cómo aplicaban la derivada de una función para calcular qué? De una función. ¿Qué problemas resolvían ustedes usando derivadas? Pues yo me acuerdo que cuando uno derivaba la primera vez era la velocidad y la segunda derivada era la aceleración también. Exacto, sí. Entonces tiene esa interpretación, porque digamos que si yo tengo una función x de t que me dice la posición de una partícula en el tiempo t, ¿cierto? Entonces la derivada de esta función de x, lo podemos escribir así, de x de t, esto es la derivada, entonces de x de t, lo podemos escribir también como x', es por definición la velocidad de la partícula. El cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Bien, entonces tenemos esa interpretación y la aceleración a su vez es el cambio de la velocidad en el tiempo, es dv de t. dv de t es aceleración, que es lo mismo que la segunda derivada de x, ¿no? Entonces tiene que ver con física también. Y también podemos resolver problemas
como por ejemplo hallar el máximo o el mínimo de una función, ¿cierto? Para maximizar, digamos que yo tengo la gráfica de una función es así, y yo quiero hallar el valor máximo que toma la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si la función toma el valor máximo por aquí en un punto, digamos que sería el valor máximo que toma la función. Entonces, ¿cuánto sería la pendiente de la recta tangente en ese punto? Sería esta la recta tangente. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta que dibujé ahí? Pero 0, ¿cierto? Entonces, cuando nos dan una función, nosotros la maximizamos así. Nos dan una función f de x y nos decían, haya el máximo de esa función. Entonces, nosotros decíamos, bueno, para hallar el máximo, derivamos e igualamos a 0. ¿No era eso lo que hacíamos? sí ¿O era eso. no? ¿Ah? Creo que ustedes hicieron alguna vez algo así, ¿o no? Sí, profesor. Y entonces con eso hallamos máximos o mínimos, ¿no? Si la función es así, entonces el mínimo es por acá y lo mínimo, la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces derivamos, igualamos a 0, resolvíamos y hacíamos muchas cosas. Usábamos la segunda derivada para hallar si la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces la derivada es una herramienta bastante poderosa. Y nosotros deseamos hacer todo esto que hicimos en cálculo diferencial aquí con estas funciones de dos variables. ¿Bien? Es decir, que queremos que estas reglas de derivación se cumplan, que nos gustaría que hallar máximos y mínimos de funciones de dos variables también, determinar regiones de crecimiento, por ejemplo. Entonces, todo eso lo vamos a extender para el caso de funciones de dos variables. Bien. Entonces, nosotros vamos a definir el concepto de la derivada parcial. Como tenemos dos variables, nosotros tenemos que decir con respecto a cuál de las dos variables vamos a derivar. Antes no teníamos que hacer esa distinción, pero aquí ya nos toca. Entonces yo puedo pensar, puedo escribir esta notación. Voy a derivar mi función f y uno escribe esta d que escribí aquí, así como la escribí con esta curva y todo, con esta inclinación, este delta. Bien, porque estamos hablando de una derivada parcial. Entonces yo tengo que hablar voy a derivar mi función con respecto a x, o voy a derivar mi función con respecto a y. Tengo que indicar eso porque tenemos ya dos variables. Bien. Y ahorita sí tengo que dar una definición equivalente a esta que está aquí, en términos de límites, la definición formal. Entonces vamos a ver eso en el libro guía, ¿listo? ¿Cómo se define la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y? Aunque la definición que se va a hacer es la siguiente. Miren. Va a ser exactamente la misma para el caso de una sola variable. Es decir, que si yo voy a derivar la función f con respecto a x, voy a suponer que la variable y es constante. Y voy a calcular el siguiente límite. El límite, voy a escribir aquí la definición, y ya vamos al libro. Aquí me queda difícil escribir. En lugar de escribir h, como se hizo aquí en el caso de una sola variable, voy a escribir delta x. Bien, es una notación nomás. Voy a escribir delta x porque esto me dice que voy a derivar con respecto a x, me lo recuerdo. Bien, y voy a hacer así, f. Entonces nosotros acá en el caso de una variable que hacíamos, x más h. Entonces aquí voy a hacer f de x más delta x. F de x más delta x, coma, y. Y lo dejo igual, constante, y no se mueve. Menos, y acá ¿qué hacíamos nosotros en el caso de una variable real? Restábamos la función, sin hacerle nada, menos f de x. Aquí voy a restarle menos f de xy.
Bien. Y acá dividamos entre h. Entonces aquí voy a dividir su equivalente acá, delta x. Entonces aquí divido entre delta x. Bien. Y esa es la definición. Si ese límite existe, esa es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x, y. Entonces miren que esta definición extiende bien lo que habíamos hecho en el caso de una variable, ¿bien? ¿Cierto que es natural definirlo así? Natural y deseable. Y por el hecho de definirlo así, de esta forma, se van a satisfacer todas esas propiedades que ustedes conocen con respecto a la multiplicación, a la división. Todas esas reglas ustedes las van a aplicar aquí de nuevo. Pero teniendo en cuenta que cuando derivan con respecto a x, vamos a asumir que la variable y es constante. Entonces, permítame, más o menos esa es o más o menos no, esa es exactamente la definición de derivada parcial. Y se hace claro, como les mostré, que extiende el concepto de derivada de una variable que ustedes ya conocen. Entonces vamos aquí a esta sección de derivadas parciales, ¿listo? Entonces miren, aquí está la definición. Si tenemos una función de dos variables, la derivada de f con respecto a x y y se denotan también así, como f sub x y f sub y. Esta es otra notación alterna. Aquí sí, permítanme volver a la pizarra. Aquí usé derivada de f con respecto a x. Usé esta notación, que es una de tantas. Eso también lo podemos denotar así. Escribo la función f normal de x, y, ¿cierto? Y para indicar que derivé con respecto a x, le coloco aquí en la esquina, aquí abajo, f sub x. Bien, eso indica que derivé con respecto a x. Son notaciones equivalentes. Y aquí nuevamente en la definición está lo que escribí en la pizarra, ¿listo? Por ejemplo, esta es la definición de la derivada con respecto a x, y con respecto a y es lo mismo, pero el delta de y lo sumo pues en la segunda coordenada. Entonces me queda f evaluada en x, y más delta de y menos f de x, y sobre delta de y, siempre y cuando ese límite exista. Bien, entonces la definición formal de derivada parcial. Ya vamos a ver qué interpretación geométrica tenemos en este caso. Bien, como en el caso de una variable, les mostré que la derivada es la pendiente de la recta tangente. En este caso va a ser algo parecido. Entonces vamos a calcular una derivada parcial de una función de dos variables usando esta definición del límite. Así, a la fuerza, sin usar propiedades ni nada. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está todo bien? ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Sí está quedando claro este concepto? Sí, profe. Listo, listo. Entonces, ejemplo, consideremos esta función de dos variables, f de x, y igual a 2x más y cuadrado. Bien. Entonces, en la definición de derivada parcial con respecto a x, por ejemplo, uno lo que asume es que la variable y es constante. Eso es lo que está implícito en la definición de límite que yo hice, que les mostré en la pizarra y que está en el libro. Entonces, ¿qué pasa? Si y es constante y yo voy a derivar esto con respecto a x, imagínense, por ejemplo, que y es un número como el 2 o el 3. Si ustedes derivan esta función con respecto a x, ¿cuánto les debe dar? Si se supone que y es constante. ¿Cero? ¿Ah? Lo que yo sombré ahí lo voy a derivar con respecto a x. ¿Cuánto da eso? Y piensen que y es un número fijo, 5, lo que sea. 2. Exactamente, eso da 2, muy bien. 2, porque y es constante. Entonces vamos a verificar que eso da 2, efectivamente. Y la persona que me dijo que da 2, la estudiante, aplicó las reglas de derivación normal, ¿cierto? Las que sabemos de una variable. Y eso es lo que hay que hacer siempre, porque es que la definición que di es una extensión de la derivación en una variable.
Por lo tanto, uno siempre asume que la otra, digamos, voy a derivar con respecto a x, asumo que y es constante y aplico las reglas que ya sabemos. Pero entonces voy a hacer la definición, voy a aplicar la definición que se dio. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, que se puede notar así también, es igual a este límite, ¿bien? Por definición. Entonces, calculemos. ¿Cuánto es f evaluado en el punto de x más delta de x, coma y? Entonces, aquí sí hay que tener claro este concepto, ¿no? Permítanme borrar aquí. Mire que nuestra función es 2x más y cuadrado. Esto es igual a f de x, y. A ver, una pregunta antes de hacer la derivada. ¿Cuánto es f de 1,1? ¿Cuánto es f de 1,1 ahí? 3. Exacto, sería 2 por 1. Voy a hacer esto más, abro paréntesis, 1 al cuadrado, pues, que es 3, ¿no? Entonces, ¿por qué hice eso? Porque nosotros vamos a calcular, nosotros tenemos que saber cuánto es f de x más delta de x, coma y. Entonces, veamos que es que aquí yo he notado que a veces tienen dificultad. X, x, perdón, x más delta de x, y. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a, donde está x en la función, voy a sustituirlo por x más delta de x. Así como evalué en 1, coloqué x siendo 1, entonces aquí voy a colocar x más delta de x. Entonces, f, evaluado en ese punto, va a ser 2 por x más delta de x, ¿sí o no? Porque en ese punto, esa es la coordenada y del punto, la coordenada x del punto donde estoy evaluando. Más y al cuadrado, y si no normal. ¿Quedó claro eso? Porque yo estoy hablando de la función en el punto cuya primer coordenada es x más delta de x. Esto. Entonces, por eso aquí donde está x, coloco x más delta de x. Más y al cuadrado. Bien. Esa es la única salvedad que quería mostrar. Y por eso, esta primera parte es igual a 2 por x más delta de x más y cuadrado. Bien. Y ahorita le tengo que restar la función f de x, y. La función es 2x más y cuadrado. Le resté la función. Listo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Vamos a hacer esas operaciones indicadas. Miren que si distribuyo este 2, que en el paréntesis me sale un 2x más 2 delta de x. Bien. Si yo le resto a eso 2x más y cuadrado, ¿qué pasa? Mejor dicho, hagamos las cuentas aquí. Si distribuyo el 2 ahí, me queda 2x. Entonces, hagamos esta cuenta bien, que es el primer ejemplo. 2 delta de x más y al cuadrado. A esta expresión que está aquí, nosotros le estamos restando la función. Entonces le estamos restando 2x más y cuadrado, que si distribuyo al menos, me quedaría 2x menos y cuadrado. Y este 2x se cancela con este. Este 2x negativo se cancela ¿No con le falta este. el cuadrado? ¿Dónde falta? Ah, sí, sí, gracias. Y este y cuadrado aquí se cancela con este. Y por eso me queda 2 delta de x. Bien, eso es lo que hizo aquí. Estamos haciendo simple álgebra. Entonces, toda esta expresión del numerador, cuando hago las operaciones indicadas, me da 2x, perdón, 2 delta de x, y en el denominador me queda el delta de x que viene de la definición. Ahora, ¿qué pasa? Delta de x sobre delta de x son el mismo término, se cancelan, y me queda 2.
lo que ha dicho nuestra compañera aquí. Bien, que esa derivada parcial da 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que como derivé con respecto a x, asumí que y era constante, la derivada de una constante es 0, y la derivada de 2x es 2. Bien. Entonces, por la misma forma que definimos la derivada parcial, todas las reglas de derivación que conocemos de una variable son válidas aquí, solo que tiene que tener cuidado. Si deriva con respecto a x, va a asumir que y es constante. Y si deriva con respecto a y, asume que x es constante. Y aplica las reglas de siempre. Bien. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto haría la derivada parcial de f con respecto a y? 2y. 2y, exacto, porque como va a derivar con respecto a y, asumo que x es constante y derivo normal. La derivada de y cuadrado es 2y. Muy bien. Y así es la dinámica por la forma en que se definió la derivada parcial. Y si lo hacemos, por ejemplo, vamos a ver que efectivamente es 2y usando la definición formal. Entonces, nuevamente, calculamos f evaluado en el punto de x, y más delta de y menos f de x sobre delta de y. Entonces, si evalúo la función en el punto x, y más delta de y, me da, razonando igual que antes, pues lo siguiente. Vamos a ver. Entonces voy a evaluar la función en el punto x, y más delta de y. Entonces, ¿qué pasa? X pues sigue siendo x, entonces aquí me haría 2x, y la coordenada y de este punto donde estoy evaluando es y más delta de y, entonces sería más, donde está y, coloco y más delta de y porque en ese punto evalúo. Entonces y al cuadrado. Y esto tiene la misma lógica, eso que dice aquí, de cuando evaluamos la función en el punto 1,1. Nosotros, ¿qué hicimos? Aquí la coordenada y vale 1, entonces donde está y colocamos 1 y le damos al cuadrado. Y normal. Aquí la coordenada y vale y más delta de y. Donde está y colocamos y más delta de y se hicieron las cuentas. Ahora, como nosotros tenemos que simplificar esa expresión allá en el límite que estamos calculando, debemos elevar ese binomio al cuadrado. Bien, aplicar fórmula del binomio. Entonces aquí sería el primero al cuadrado, me haría y al cuadrado, más 2 veces y por delta de y, ¿no? Primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado que me da un delta de y, todo este número al cuadrado. Bien. Y recordemos que a esa expresión que acaba de escribir ahí, hay que restarle la función. Entonces, esto hay que restarle 2x más y cuadrado, que si distribuyo el menos me haría menos 2x menos y cuadrado. Si se hacen las cuentas, obtenemos el resultado que muestro aquí. ¿Listo? Entonces ya nos acabó el tiempo y continuamos entonces el martes. Bien, pero aquí están las cuentas que les digo. Ocurre la cancelación, saco un factor de delta de y y me queda esta expresión. Como delta de y tiende a 0, pues, como que lo mirando. ¿Cómo? ¿Nos puede enviar ese documento para irlo mirando? Sí, voy a enviarlo. Y entonces nos vemos ya el martes, ¿listo? Ya Listo. terminamos aquí la clase, que acabó el tiempo de la videollamada. Gracias por asistir. Bueno, profesor. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias.